La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCR presentan Vamos a Movernos. Hola, soy Gerardo Araya Vargas, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, también académico en Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad Nacional. Es un gusto saludarles y darle la bienvenida a un espacio más de Vamos a Movernos, programa de difusión de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Y también saludo a mi colega, el profesor Marco Sánchez Araya, con quien voy a estar en la conducción de este espacio. ¿Qué tal, Marco? Buenos días, profesor. Encantado de estar acá. Un programa más, ¿verdad? Un tema que es muy bonito, el de hoy, ¿verdad? Súper feliz de poder acompañarlos y de estar acá, de verdad, aprendiendo cada día más en esto de ciencias del movimiento humano. Muy buenos días. Así es, y bueno, pues estamos en vivo por Radio 870 UCR y vamos a estar con el tema de el programa oficial de disciplinas deportivas, la organización de los Juegos Olímpicos y cómo se prepara un deportista para competir en los Juegos. Es parte de la temática general de fondo que tenemos, entre otros aspectos, en este episodio de la serie de temas especiales que hemos preparado en camino a los Juegos Olímpicos París 2024. Y contanos, Marco, ¿quién nos acompaña para este episodio? Hoy nos estará acompañando el máster José Manuel Jiménez Rodríguez. Él es metodólogo deportivo, asistente técnico de la selección femenina de fútbol de Guatemala y un gran amigo. José, ¿cómo estás? Hola Marco, hola profe Gerardo, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, José Manuel, por atender a la misma, pues pasas bastante ocupado ahora, pues la actividad que, bueno, más o menos más adelante nos vas a estar ampliando al respecto, pero una actividad muy importante que estás haciendo en deporte de alto rendimiento y pues agradecerte por sacar el rato para compartir con el público de la 870 UCR sobre estos temas. Y recordamos, antes de pasar a nuestro tema de fondo, que estamos en vivo en Radio 870 UCR y en transmisión por Facebook. Le agradecemos a Sebastián Torres en controles de la emisora y a cargo de la transmisión por medio de la plataforma de Facebook. Y vamos ahora sí a pasar a nuestro tema de fondo. Conversando y moviéndonos. En nuestro episodio de hoy en Vamos a Movernos, seguimos con la serie de temas especiales camino a los Juegos Olímpicos París 2024, a celebrarse entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Hoy vamos a estar conversando sobre aspectos generales de la programación, de disciplinas deportivas, la organización de los Juegos y cómo es el proceso de preparación de un deportista para competir en estas justas, además de otros temas asociados a los mismos en el contexto de Costa Rica y algunos otros países de la región de Centroamérica. Nos acompaña el máster José Manuel Jiménez Rodríguez. Él es metodólogo deportivo, asistente técnico de la Selección Mayor Femenina de Guatemala y bueno, pues además de otros aspectos que él también nos va a ampliar ahora, que tiene una formación bastante importante y gran experiencia en este ámbito. Así es que pues le agradecemos mucho nuevamente a nuestro invitado por acompañarnos. Y vamos a empezar de una vez con las preguntas. Marco. José, bueno, también agradecerte, ¿verdad?, por tener el chance de sacar el tiempito, ¿verdad?, para estar acá compartiendo con nosotros. Este es un tema bastante bonito y un tema en el que hemos compartido bastante, ¿verdad? Casi que 6 años trabajando juntos en deporte olímpico y de alto rendimiento también, ¿verdad? Y yo creo que no hay mejor persona para hablarnos de lo que se está viviendo ahora en la organización, ¿verdad?, de lo que es unos Juegos Olímpicos. Entonces, si nos puedes hablar un poquitito de esa organización, ¿verdad? Y qué desafíos implica como tal esta organización. Claro, estamos en año olímpico.
muchas personas piensan que solamente 2024, año olímpico de París, pero en realidad el proceso inició hace 2 o 3 años para clasificar en este momento. ¿Esto por qué? Porque primero se dio la designación de que era en París 2024, después de parte del Comité Olímpico Internacional, después vienen cuáles son los deportes y las disciplinas que se van a competir, y a partir de ahí se generan los manuales de clasificación, que son 2 años antes, que ya las organizaciones están teniendo en sus manos el manual técnico. ¿Qué es un manual técnico? Es lo que nos indica cómo se va a competir y cómo se clasifica unos Juegos Olímpicos. Entonces, a partir de la publicación de los manuales técnicos, uno como metodólogo ya puede empezar a analizar cuál es la ruta de clasificación, si es por ranking mundial, si es por algún evento clasificatorio, puede que combine eventos de ranking mundial y evento continental. Entonces uno empieza a hablar con las federaciones de ver cómo van alineadas y cuáles atletas tienen esa proyección de clasificar. Más que todo, eso es como a grandes rasgos la parte previa que conlleva unos Juegos Olímpicos. José, y de hecho ahorita justo que mencionas esto sobre los manuales técnicos, ¿verdad? ¿Con qué te has topado con estos manuales, verdad? Que de hecho por mucho tiempo estuvimos leyéndolos, viéndolos, nos dimos cuenta de ciertas cosas que tal vez las mismas federaciones no habían notado en cuanto a la clasificación, ¿verdad? O sea, ¿qué se incluye en un manual técnico? Y que nos da a nosotros, ¿verdad? Desde el punto de vista de metodología, acá en el caso de nuestro país, pie a saber esa ruta. Lo más complejo es conocer cómo se clasifica. Estudiarlo bien, leerlo bien. El manual técnico lo dan en diferentes idiomas, pero siempre lo conversamos a nivel del área de metodología del Comité Olímpico, de leerlo y entenderlo en inglés, porque si hay diferencias, el que prevalece la versión en inglés por encima del francés, el italiano o el español. Ese es el manual técnico que prevalece sobre cualquiera si hay como conflicto. Lo más difícil de esto son tantos deportes tan diferentes y su forma de clasificación es diferente. Entonces, para poder orientar a un atleta o a una federación de cuál es la mejor ruta de clasificación, nosotros debíamos de entenderla como metodólogos. Entonces teníamos que conocer bien el deporte, quiénes son los rivales del área, quiénes son los rivales a nivel mundial. Entonces no solamente es conocer a mi atleta, sino saber contra quién se va a enfrentar, si es a nivel panamericano, si es a nivel mundial. Empezar a crear esa ruta, ya que Costa Rica no es un país que tiene un presupuesto fijo para el deporte de alto rendimiento. Entonces, todos los años el presupuesto es diferente a nivel de Comité Olímpico y a nivel de federaciones. Y con eso es buscar la mejor ruta que no necesariamente, por ejemplo, va acorde a lo que uno esperaría. ¿A qué voy con este sentido? Puede ser que una forma de clasificación sea el ranking mundial y en tal fecha es el campeonato del mundo de ese deporte. Ustedes dirían, bueno, ahí es donde más se ganan puntos, efectivamente, pero ¿cuántos realmente ganamos? Entonces, si en la misma fecha del mundial hay un evento que podemos ir y ganamos 10 puntos, pero ir al mundial por participar me dan 2 puntos, efectivamente hay mejores rivales a nivel mundial, pero a nivel de objetivo, yo como metodólogo lo que recomendaba era, en lugar de ir al mundial, ir a un evento en las mismas fechas donde podíamos ganar más puntos. O definitivamente la recomendación era que tal atleta tenía que ir a competir al mundial. Claro, es jugar un poquito con las posibilidades y conocerse, ¿verdad? Desde el rendimiento. Profesor. Algo importante, Marco. Quería ampliar algo, quizás, antes de continuar. Para justamente recordar un poco, especialmente para el público que quizás no nos ha escuchado en episodios anteriores, sobre justamente cuál es el papel del metodólogo,
porque pues, es diferente a ser entrenador, entrenadora, asistente técnico, miembro de un cuerpo técnico, etcétera. Pero ¿qué es lo que hace el metodólogo y por qué es tan importante? Y ojo, aquí nos acaba de dar un ejemplo muy puntual de ese trabajo tan importante que tiene un metodólogo y por qué es relevante. Tal vez brevemente y continuamos con esta pregunta, José. Un metodólogo deportivo, en el caso de Costa Rica, que solo existe el puesto en el Comité Olímpico, es alguien que está relacionado a la metodología del entrenamiento deportivo. Entonces, no entrenamos directamente a los atletas, pero somos como un asesor deportivo técnico de los entrenadores. Entonces, en Costa Rica son pocos los entrenadores que perciben un dinero por entrenar a los atletas, y es muy diferente tal vez a deportes profesionales como el caso del fútbol, que hay toda una estructura y un cuerpo técnico y un staff detrás del atleta. En Costa Rica la mayoría de entrenadores se dedican a esto sin recibir un dinero económico. Entonces nosotros que estamos contratados a tiempo completo tratamos de facilitar el trabajo del entrenador y que el entrenador se dedique solamente a entrenar a su atleta. Nosotros nos encargamos de dar recomendaciones de cuáles eventos debería ir, que el entrenador tenga a punto, deportivamente hablando, al atleta para que vaya a tal evento. Y ya nos encargamos de hacer las proyecciones de clasificaciones, qué necesita hacer para clasificar o qué necesita hacer para ganar una medalla. Por ejemplo, hay eventos, nuestro ciclo olímpico se compone de 4 eventos a lo largo de 4 años para Costa Rica. Juegos Centroamericanos, año 1, Juegos Centroamericanos y el Caribe, año 2, el año 3, Juegos Panamericanos, y el año 4, Juegos Olímpicos. Entonces puede que en un evento anterior clasifique al evento siguiente o requiere hacer una marca entre tal fecha a tal fecha. Entonces, uno de los ejes de metodología es analizar, evaluar y dar seguimiento a procesos de selección nacional. Y dentro de esto, José, bueno, de verdad que la metodología es bastante grande y nos tocó vivirla muy de cerca, ¿verdad? Y de hecho ahorita no sé si tal vez recuerda el proceso de Leonardo Chacón, tal vez que es un ejemplo como más cercano, ¿verdad? Para la clasificación a Juegos Olímpicos. Y así nos da también pie a lo que fue la metodología dentro de esa clasificación. Claramente hay otros procesos como el de Karen Coop y el de Natalia Alfaro, ¿verdad? En voleibol de playa. Kenneth Tencio, Liliana McGonigal, ¿quién más? El mismo Gerald Drummond, ¿verdad? Pero yo creo que tal vez uno de los que nos podrías dar un ejemplo bastante, pero lo viste muy de cerca, eso sí sé que lo viste muy de cerca, fue el de sí. Leonardo Chacón en triatlón, ¿verdad? Sí, en ese caso el ranking olímpico iniciaba 2 años antes, pero Leonardo Chacón, estamos hablando del 2016, eso fue 2014, en el 2013 Leonardo era un atleta increíble en el sentido también de que él era muy bueno a nivel deportivo, pero también era muy estratégico. Él hacía me facilitaba mucho el trabajo porque él sabía lo que tenía que hacer. Entonces, cuando yo llegaba a hablar con él y con el entrenador Roberto Solano, era muy fácil hablar con ellos, lo entendía muy bien y ya sabían qué tenían que hacer. Entonces, ellos en el 2013 sabían que ya tenían que estar compitiendo en la Super Serie, que es los 50 mejores atletas a nivel profesional de triatlón. ¿Por qué? Porque 2 años antes que iniciara el ranking olímpico ya tenían que estar en la Super Serie y haberse mantenido al menos un año. ¿Para qué? Para defender posición. El último evento clasificado que ya cerraba el ranking era en Huatulco. Leonardo Chacón, el entrenador, no pudo viajar y me enviaron a mí con Leonardo a apoyarlo. Resulta que un día antes se hace congresillo técnico y ya Leonardo Chacón llevaba una estrategia. Él me dijo: José, apréndase las caras de los que le voy a decir, porque cuando estemos compitiendo y yo vaya dando vueltas por donde usted va a estar, en el circuito de atletismo y ciclismo, usted me tiene que ir indicando cómo voy. Si esos atletas van delante mío, van atrás. Y fue algo muy curioso porque yo lo que hice fue
creé unas fichas con las caras de las personas, traté de ver quiénes eran en el congresillo, me aprendí el uniforme cuando llegamos al día siguiente, cómo era el uniforme, qué color, qué decía, y entonces yo creé un PDF con la foto de la persona, la inicial, el acrónimo del país, y cuando ya lo tenía impreso, le escribí ese mismo día qué color y cómo era el uniforme que llevaba esa persona, porque puede ser que a lo largo veía el color, pero no sabía quién era. Entonces, llevaba unos papeles porque no tenía pizarra, los equipos más profesionales llevan pizarra y escriben cosas. Yo llevaba hojas en blanco con Pilot, negro y azul para tener diferentes, que él lo pudiera ver. Entonces, yo le indicaba quiénes iban detrás de él o quiénes iban adelante de él. Y me acuerdo muy bien cuando ya era la última vuelta, ya yo sabía que él estaba clasificando a Juegos Olímpicos y me fui a esperarlo a la meta, y cuando él clasificó me abrazó y me dijo: José, lo logramos. Y son cosas que la gente no ve, pero que uno realmente guarda esas imágenes. Por eso Marco me habló de que contara este caso, porque para mí fue muy significativo que un atleta de ese nivel confiara en mí, me abrazara y que pidiera que yo lo acompañara a Japón porque él iba a otra competencia. Y yo le dije, perdón, no lo puedo acompañar, ya logramos el objetivo con usted, ahora voy a viajar hacia Brasil porque me está esperando atletismo, que estamos buscando lo mismo que usted. Claro, sí. Y de hecho por eso era la pregunta, ¿verdad? Porque vamos a ver, en Costa Rica somos pocos y entonces hay que abarcar mucho, ¿verdad? Y hay que hacer tareas que prácticamente no son directamente relacionadas con metodología del entrenamiento, pero tocan, ¿verdad? Entonces, eso es como, aquí en Costa Rica sí o sí toca ser polifuncional desde la metodología. En algún momento hasta realizamos pruebas biomecánicas, ¿recordás? Planificación del entrenamiento, macrociclos, colaboración, educación también, ¿verdad? Muchas de esas, con el equipo interdisciplinario en aquel entonces, el papel de metodología es bastante grande, ¿verdad? Pero volviendo al tema, ¿verdad? De fondo, José, a mí sí me gustaría que nos comentaras un poquitito de cómo se conforma el programa oficial de disciplinas deportivas de los Juegos Olímpicos. Sí, ya el Comité Olímpico Internacional tiene sus deportes olímpicos. Adicional a esos deportes olímpicos tiene sus disciplinas olímpicas. Cada país organizador tiene derecho a algunas pruebas o algunos deportes de incluirlos. Eso no quiere decir que sean deportes olímpicos porque no están dentro del programa olímpico, pero sí pueden ser tomados en cuenta gracias a la solicitud que hace el país organizador. Hay un comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional y también hay una asamblea donde ahí votan si algún deporte entra o algún deporte sale. Lo que están buscando es mayor visibilidad en los deportes. Lo que fue Tokio, hubo un atractivo muy grande de los nuevos deportes olímpicos que entraron, como escalada, surf, BMX freestyle, que ya ciclismo estaba, pero la disciplina del freestyle no estaba. Entró skateboarding. Entonces son deportes que en cuestión de 1 o 2 días ya está definido las medallas olímpicas, y que fue muy atractivo a nivel de televisión, ¿verdad? Y de audiencia. Y gracias a esos 2 deportes olímpicos que entraron, el surf y la disciplina del ciclismo freestyle, estuvimos cerca de ganar 2 medallas olímpicas el mismo año, con Kenneth Tencio, que quedó cuarto a milésimas, que de hecho fue una puntuación de los jueces un poquito sorpresiva, de la puntuación que le dieron a Tencio con la puntuación que el de Gran Bretaña ganó la medalla de bronce. Y después Brisa Hennessy, que quedó quinta, perdiendo contra Caroline Marks, que venía de hacer una gran temporada en la liga profesional. Algo importante también es que Marco lo mencionó, es diferente hablar de posibilidades y de probabilidades. Todo atleta tiene posibilidad de clasificar unos Juegos Olímpicos. Posibilidades, ¿lo puedo hacer sí o no? Todos tienen posibilidad. Lo que nosotros hacemos en el área de metodología, como metodólogos del deporte, es ver qué tan cercana
o qué tan grande es esa probabilidad de poderlo conseguir. Todos tienen posibilidad, pero no todos tienen la probabilidad alta de clasificar a unos Juegos Olímpicos. Yo siempre digo que el deporte de alto rendimiento es medio concho, ¿verdad? Entonces, y también a veces nosotros caíamos mal en su momento cuando hablábamos de cuánto chance tenía porcentual un atleta o no, ¿verdad? Entonces éramos los cae mal en algún momento, hasta con entrenadores, ¿verdad? Porque también eso justificaba ciertos presupuestos, ¿verdad? Saber hacia dónde se dirigían, ¿verdad, José? Sí, el tema es que somos un país que no tiene un presupuesto fijo para el deporte de alto rendimiento, entonces hay poco recurso económico, las clasificaciones olímpicas son muy caras, eso hablando de que no solamente se invierte en deportes olímpicos, o sea, deportes o atletas que van a llegar a Juegos Olímpicos, sino que ya este año deberían de estar preparándose los que van a Juegos Centroamericanos el próximo año. Claro. Y algunos deportes no están en Juegos Centroamericanos, están en Centroamericanos y el Caribe. Entonces también, si no se invierten en esos deportes, pasan 1 o 2 años sin recibir dinero del Comité Olímpico. Y Claro. las rutas olímpicas son bastante caras. ¿Por qué? Porque inician 2 años antes. Y son, por ejemplo, la de Tencio. Tencio es se llama Olympic Qualifier Series, que es en Shanghái en el 16 de mayo y ahora en Budapest el 20 al 23 de junio. Entonces es una ruta cara. La de Brisa Hennessy prácticamente compiten en puros paraísos exóticos, carísimos, y ahí ella logró su clasificación olímpica. En el caso de atletismo, que tienen que estar compitiendo en eventos de nivel A, B o C, que son los que más puntos dan, pero ya estamos hablando de Europa, del Caribe, de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es el tema? Un país que no invierte en deporte de alto rendimiento, pero sí quiere, por ejemplo, si quiere una medalla olímpica o quieren muchas clasificaciones olímpicas, pero eso no es con que este año haya recursos para invertir o el patrocinio privado quiera invertir, porque es año olímpico y su marca se va a ver reflejada en los atletas que clasifiquen, sino que la inversión tiene que ser constante. Y se habla muchas veces de que para clasificar a unos Juegos Olímpicos son proyectos de 4, 8 o hasta 12 años. ¿Qué significa? Que en este momento podemos estar preparando a un atleta que vaya a clasificar a los Juegos Olímpicos del 2032 en Brisbane, Australia. O ya deberíamos de estar preparando también a los que van a estar clasificando a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y eso que este año ni siquiera se ha competido Juegos Olímpicos. Sí, es un proceso a largo plazo y yo creo que es ahí donde nosotros, como país, ¿verdad? Deberíamos pensar que es un proceso a largo plazo para tener un campeón centroamericano, que normalmente son de los más chicos, ¿verdad? Los que están comenzando. Es un proceso que toma años, ¿verdad? Y llegar simple y sencillamente a unos Juegos Centroamericanos. Ahora pensar en unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Estamos hablando que hay que pensar en periodos de casi, como vos lo mencionas, 8, 12 años para una preparación, ¿verdad? Cuando el recurso no existe de manera constante, se vuelve complicado, ¿verdad? Lograr una clasificación. Muy complicado se vuelve. Sí, hay un ejemplo que nosotros lo utilizamos en el Comité Olímpico y es 2 médicos se gradúan de la mejor universidad de medicina del mundo. Uno va a trabajar al hospital con las mejores herramientas posibles del mundo y la mejor tecnología. Y otro va a trabajar a un lugar bien lejano que apenas tiene lo básico. O ni siquiera lo básico para poder trabajar. ¿Cuál médico es mejor? Claro. Los dos se graduaron de la misma universidad, pero tienen herramientas diferentes para trabajar. Lo mismo nos pasa a nosotros con los atletas costarricenses. Hay talento, hemos tenido campeones mundiales, en el caso de Neri Brenes, en el caso de boxeo, que se han pasado a la rama profesional, pero que en su momento fueron boxeadores olímpicos. Sí. Hemos tenido campeones panamericanos y son atletas muy buenos, pero ¿qué pasa? Competimos contra atletas que cuando vamos a unos Juegos Panamericanos, que es bastante alto el nivel,
Mientras nosotros acompañamos el metodólogo y el entrenador, o puede ser el fisioterapeuta, la fisioterapeuta, ese atleta tiene un staff de 10 personas. Sí. Y nosotros acompañamos, en el mejor de los casos, 2 o 3 personas del Comité Olímpico, pero a veces va el atleta solo o el entrenador con el atleta. Sí, entonces, eso es bastante complicado, y no quiere decir que los atletas ticos sean malos, por algo los resultados se están dando, pero se compiten contra grandes potencias que invierten un montón de dinero y un montón de staff y de profesionales detrás de eso. Y algo que nosotros nos decíamos mucho es, ok, nos pueden ganar en la parte económica, pueden ir a más eventos, pueden tener más tecnología, pero nosotros como profesionales en el Comité Olímpico no nos pueden ganar en conocimiento. Y nosotros nos pasamos capacitando, íbamos al ACSM, hablábamos con entrenadores, teníamos muy buena relación con los metodólogos colombianos, que de hecho muchos comités latinoamericanos se han llevado metodólogos colombianos. Nosotros íbamos a Colombia y ellos nos decían, es que ustedes, aprendimos algo de ustedes. Ustedes, los metodólogos de Costa Rica, pasan mucho en el campo, pasan mucho en los entrenamientos de los atletas. Nosotros no, somos más de oficina. Pero gracias al intercambio, nosotros adoptamos un poquito más el ir al campo como ustedes lo hacen, y nosotros le decíamos, bueno, nosotros vamos mucho al campo, pero también desearíamos tener las herramientas que ustedes tienen. Y ahí hablamos que el conocimiento no podían ser superiores los otros países o las potencias a nosotros. Excelente. Conversamos sobre el programa oficial de disciplinas deportivas, la organización de los Juegos Olímpicos y cómo se prepara un deportista para competir en los Juegos. Estamos conversando con José Manuel Jiménez Rodríguez, metodólogo deportivo, asistente técnico de la Selección Mayor Femenina de Fútbol de Guatemala. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes y de Radio 870 UCR. Adelante, Marco. Gracias, profesor. José, yo a veces, y de hecho eso es, bueno, sí, lo bueno, tal vez voy a reforzar el hecho de que siempre nos tocó quemarnos las pestañas, ¿verdad? Estudiando y estudiando el deporte en el que estaba metidos también, porque eran muchos deportes, ¿verdad? Entonces nos tocó sí o sí, ¿verdad? Y con las herramientas que teníamos ahí a mano, o las herramientas lo más bajo costo que pudiéramos conseguir, por ejemplo, las plataformas de ChronoJump o las fotoceldas de ChronoJump, ¿verdad? Que eran las comoditas. Kinovea, que era gratuito. Kinovea, que era gratuito, exacto. Pues, trabajando con lo que teníamos, se logró bastante, que eso yo creo que es un punto que hay que reforzar mucho en lo que vos decís, ¿verdad? A veces hay que apuntarle muchísimo al conocimiento, ¿verdad? Para lograr resultados positivos. Y también otro punto que me gustaría reforzar de lo que mencionabas es el hecho de que, y es una opinión muy personal, ¿verdad? A veces yo creo que hay mucho talento, sí, hay muchísimo talento el que tenemos en Costa Rica, pero no podemos quedarnos con el talento. No sé si me explico. Ahorita, por ejemplo, o sea, que las clasificaciones sean producto de la causalidad y no de la casualidad, ¿verdad? Digo yo casualidad en muchos casos porque el deportista tiene un entorno familiar que lo apoya, ¿verdad? Porque son deportistas. Yo le decía en su momento a Gerald Drummond que era un deportista necio, ¿verdad? Él seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Pero no es el sistema que lo obliga al atleta como tal, ¿verdad? Ahorita Gerald Drummond debería tener 3 chicos atrás de él empujándolo, ¿verdad? A mejorar todavía más sus marcas, ¿verdad? Y eso yo creo que no se está dando como procesos a largo plazo, ¿verdad? Y justo también eso da pie a la siguiente consulta, José. ¿Cómo se debe preparar un deportista para llegar a competir en los Juegos Olímpicos? Debería ser eso. Un atleta, un deportista. El tema en Costa Rica es de que no son profesionales. Entonces, trabajan, estudian y hacen deporte. Entonces, hablaba del caso de Gerald Drummond, que lo conozco desde hace mucho y tenemos una amistad muy fuerte y lo sigo apoyando en esta ruta olímpica hasta que logró la marca.
pero Gerald fue un atleta que fue a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur 2010 en una prueba que no era la de él, sino que fue la prueba que se clasificó. No, él ni siquiera entrenaba con vallas, porque en Goicoechea no tenían vallas de verdad o entrenaban asfalto. Y muchas veces le recomendábamos cambiarse a 400 metros lisos, que era donde mejor le iba a ir. Y él dijo, no, es que me gustan las vallas, y él se envió a entrenar con Cano, que era el entrenador de Coulson, que era medallista olímpico en Puerto Rico. Duró, creo que fue un año allá, después volvió, se cambió de entrenador con Emanuel Chanto, clasificó a los Juegos Olímpicos pasados por ranking, y 4 años después logra clasificar por marca olímpica. Entonces es un claro ejemplo de persistencia, de soportar la carga que eso conlleva, porque Gerald Drummond ya es un profesional, es un licenciado en terapia física. Entonces es alguien que mientras entrenaba estudiaba, y hubo un momento en el que no podía hacer las prácticas porque le chocaban con los entrenamientos. Se logró que pudiera hacer práctica en el Comité Olímpico por las horas, y eso complementaba bien el tema de sus horas estudiantiles con sus horas de entrenamiento, y ahora Gerald se está dedicando exclusivamente a entrenar, pero para eso también requiere un apoyo económico que sea como su trabajo, que es el otro tema complicado, que ellos tienen que pagar un seguro por aparte, porque para la caja ellos no trabajan. Entonces, a nivel deportivo les exigimos que entrenen 2 o triple sesión diaria, que descansen, que duerman lo que tengan que dormir, que coman bien, que tengan la suplementación adecuada, porque no solamente es entrenar calidad, no cantidad, sino calidad, y con eso su rendimiento debería ir subiendo. Debería tener su nutricionista, su fisioterapeuta, su preparador físico, su entrenador, su metodólogo, su manager que le está consiguiendo competencias. No está preocupando si hay dinero o no para ir a competir, sino debería enfocarse solo a competir. Muchas veces yo a Gerald o a Neri les decían, déjeme la ruta del campamento a mí con el entrenador y déjese usted a entrenar. Nosotros vemos a ver de dónde conseguimos el recurso económico. Entonces creo que en Costa Rica falta mucho eso. Ya poco a poco las condiciones han ido mejorando, ya hay un poco más de infraestructura, falta muchísimo más infraestructura de nivel, de calidad para poder entrenar. No es para competir, no requerimos proyectos como piscinas que abarquen un campeonato mundial. Lo que requerimos es una piscina para que los que están en los deportes acuáticos puedan entrenar. Requerimos más pistas de tartán para que puedan entrenar, porque prácticamente solo se puede competir o entrenar de calidad en San José o en Heredia, en el caso de atletismo, pero deberían de haber otras infraestructuras en otros lados. Lastimosamente había un estadio de atletismo en Limón que lastimosamente desmantelaron, y que entonces eso no hace que un semillero como es la provincia de Limón en cuanto a atletismo logre seguir sacando esos atletas de calidad que, como lo vimos con Charolyn Scott, con Neri Brenes, y hay muchos más atletas antes de ellos que tenían una calidad increíble, no solamente en atletismo, sino en otros deportes. Entonces, ¿qué hace falta? Mayor inversión, y que el país vea y nuestros gobernantes vean que el deporte de alto rendimiento no es salud. Estamos de acuerdo en que el deporte de alto rendimiento no es salud, pero entre más figuras de deportistas de alto rendimiento tenga el país, más personas van a querer hacer ese deporte por salud y recreación. Y ahí es una clave para una sociedad sana que haga actividad física y menos dinero que se invierte en pastillas o medicamentos por enfermedades que gracias al deporte se podrían estar tratando.
Sí, ese es un punto bastante importante, ¿verdad? A veces nosotros decimos, bueno, ¿para qué queremos atletas, verdad? De alto rendimiento, pero como vos decís, es un buen punto, ¿verdad? El hecho de que las demás personas vean a esos ídolos, o los mismos chicos, ¿verdad? Vean a esos ídolos, vean a un Gerald Drummond y pues, bueno, yo quiero ser corredor, ¿verdad? Ese tipo de cosas creo que son muy importantes, ¿verdad? Y después, José, esto de cómo se debe preparar un deportista, ¿verdad? Es sumamente importante el equipo interdisciplinario, ¿verdad? Que esté detrás del deportista y como vos lo mencionás, que no tenga que estarse preocupando por el hecho de cuál es el próximo viaje, si va a haber viaje, que eso sí lo escuchamos mucho, no sé si lo recuerdas, voy a prepararme y no sé si habrá viaje, o sea, porque no sé si estará el recurso para poder viajar, ¿verdad? Recurso económico específicamente, ¿verdad? Eso era muy común, ¿verdad? Muchos atletas al final se optaba por simplemente prepararse y esperar que el recurso llegara, ¿verdad? Y son preocupaciones que no deberían correr dentro de la cabeza de un deportista de alto rendimiento, si nosotros como país queremos pues, tener medallas y demás, ¿verdad? Es algo complejo, Marco, y veámoslo cómo puede ser posible que en este país tengamos un atleta olímpico, cuarto lugar de Juegos Olímpicos, cerquita la medalla del bronce, y no hay un lugar en este país para que él pueda practicar su deporte y él tuvo que construirlo. Sí. Entonces, he escuchado a lo largo de todos los años que he estado, ¿cómo puede ser posible que no ganen? ¿Cómo puede ser posible? ¿Para qué clasificó a Juegos Olímpicos si quedó 30? Y, y yo lo hablaba con mi familia porque un tío me decía, es que, ¿cómo puede ser que no gane? Si mi hija tiene una beca y tiene que tener de 90 para arriba para ganarse, mantener la beca. Y yo le decía, tío, ¿cuántas personas pueden ganarse el 100? De 50 en un examen, ¿cuántos se pueden ganar el 100? 50 personas. Todos si estudian y responden correctamente, todos se ganan el 100. Pero en el deporte de 50, uno gana. Sí, es muy El complejo. segundo gana plata y el tercero bronce, y en algunos deportes 2 bronces. Después de ahí, ¿qué es la frase más popular que se escucha? Perdedores, fracasados, porque no ganó medalla olímpica. Y solo clasificar a Juegos Olímpicos es realmente difícil. Solo lo mejor de lo mejor llega a unos Juegos Olímpicos. Y hablando de quedar cuarto o diploma olímpico, es bien difícil. Diploma olímpico lo ganan los mejores 8, el top 8 de la final de cada evento de Juegos Olímpicos. Y nosotros no ganábamos un diploma olímpico desde que Silvia Paul y Claudia Paul lograron las medallas. Perdón, desde el 2008 con Moitland no se ganaba un diploma olímpico. Entonces pasó 2008, 2012, 2016, 2020 más uno o 2021, como se le conoce a esos juegos, ¿verdad? De Tokio. Y se ganaron 2 por 2 atletas diferentes en esos juegos. Entonces, hay un crecimiento, se clasificaron más atletas olímpicos en esa ocasión, es la que más atletas olímpicos ha clasificado. Nos encontramos que fueron 11 atletas en el 2012, 10 atletas en el 2010, 2016, 13 atletas en el 2021. Habían clasificado en cantidad de atletas en lo que fue Atenas 2004, pero fue porque clasificó fútbol masculino. Pero en el caso que les estoy mencionando anteriormente, prácticamente todos son deportes individuales, solo voleibol de playa en el 2016, deporte, digamos, en conjunto, que eran 2 atletas. Entonces, el crecimiento, si lo vemos en resultados y clasificaciones, ha ido creciendo con el poco recurso y el poco apoyo que ha habido. Se puede lograr más. Marco mencionaba algo, que éramos los caemales a nivel de metodología, o que chocamos con entrenadores o atletas, pero nuestros números nos respaldaban. Nosotros logramos acertar un 93% de proyecciones de clasificación y de medallas en eventos de ciclo olímpico o posiciones. Entonces, son números que estamos muy orgullosos de hablar, que en el departamento de metodología invertíamos muchas horas en esos análisis, invertíamos muchas horas viendo competencias, porque podemos decir,
Vemos ahora a Leilani competir o a Brisa Genesi competir y solo vemos los hits de ellas. No, teníamos que ver todo el campeonato mundial, todo el tour profesional, porque teníamos que llegar a conocer bien a cada uno de los atletas. Saber si eran buenos por ola derecha, ola izquierda, si eran buenos en aéreos, si era bueno no la grande, no la pequeña, por ejemplo, que son cosas técnicas del deporte. Y nosotros no logramos aprender todo lo técnico del deporte, pero sí entendíamos las puntuaciones y cómo se avanzaba o no a un evento de ese deporte. José, una pregunta incómoda. ¿Cuál es la proyección para este año? No es incómoda, de hecho... No, bueno, que dicho. No. Yo sé que ya la tiene que tener por ahí. Sí, de hecho, Continuamos en crecimiento. Yo en el 2022, en el 2023 renuncié al Comité Olímpico porque me salió la oportunidad de ir a trabajar a la Federación de Fútbol de Guatemala. Es algo que yo lo conversé mucho con el equipo interdisciplinario, que yo soñaba mucho con ir a trabajar en el extranjero para demostrar que un costarricense tenía la capacidad de ir a trabajar en alto rendimiento fuera del país. Entonces, a pesar de que me fui, a la vez no me fui porque sigo hablando con las personas del Comité Olímpico, con los atletas, y en este momento hay 3 clasificados. Gerald Drummond clasificó por marca, Brisa Genesi clasificó por el Tour Profesional, Milagro Mena, había una plaza de ciclismo, ya la Federación de Ciclismo ratificó la atleta que es Milagro Mena. En este momento hay 3 clasificados olímpicos. Hay 2 que falta definir, tanto Comité Olímpico como la Federación de Natación, quiénes son los atletas que van por la wildcard, que debería ser Alberto Vega y Alondra Ortiz, que son los que mejor marca técnica tienen de natación. Adicional a eso, puede incorporarse Andrea Vargas, que está muy cerca de lograr la marca olímpica. Ellos tienen tiempo hasta... El 30, si no me equivoco. El 30 de junio tienen tiempo de hacer marca. En surf, Daniela Rojas también está intentándolo por ranking, está muy cerquita. Ella está en el puesto, Andrea está en el puesto 44 con un promedio de 1,209 puntos y el puesto 40 tiene un promedio de 1,218 puntos. En el caso de Daniela Rojas, está en el puesto 46 con 1,183 puntos de promedio. Y el ranking para clasificar es el ranking 40 con 1,189 puntos. Está muy, muy cerca, es un promedio de 6 puntos para lograr clasificar. Después, algo importante es que Leilani McGonigal es suplente de hasta 12 posibilidades de atletas que no vayan a ir a Juegos Olímpicos. Entonces, ella puede ser una opción. Noelia tiene ahora el campeonato centroamericano en San Salvador para intentar la marca olímpica, está un poco lejos a nivel de ranking, está en el puesto 71 y clasifican 48, está lejos de clasificar por ranking. Luego tenemos una lucha bastante intensa de judo entre Sebastián Sancho y Diana Brenes, que están yendo a muchas competencias y están buscando la plaza continental. Diana Brenes tiene 384 puntos del ranking mundial en la categoría 70 kilogramos y Sebastián Sancho tiene 311 puntos en la categoría 60 kilogramos. Y falta Kenneth Tencio, que Kenneth tiene una ruta bastante difícil porque debe clasificar por los Olympic Qualifier Series, ubicarse entre los 6 primeros. En este momento él está de 22. Tiene un evento ahora del 20 al 23 de junio en Budapest. Tiene que ubicarse dentro de los 6 primeros. Si no, está muy difícil clasificar, porque si no, la otra forma de clasificar es top 2 del Mundial de Qatar 2022, pero él quedó 9º. Entonces, haciendo los análisis, si él no queda entre los primeros 6, tenemos que ir agarrando cuáles países después de esos 6 están dentro del Mundial 2022. Y después pasa a los 3 mejores del Mundial 2023, pero Kenneth Tencio lastimosamente en ese Mundial quedó 47. Entonces la ruta está bastante complicada. Yo creería que estarían clasificando 7 atletas hasta 9.
uno de atletismo que es que es Gerald Drummond. Encontramos a Brisa Hennessy en surf, los 2 de natación por wildcard, ciclismo 5 y judo 6. ¿Quiénes pueden incorporarse? Creo que pueden dar Daniela Rojas, pueden dar Andrea Vargas, y ahí llevaríamos 8, y Leilani McGonigal si hay alguna lesión o alguna atleta de las 12 opciones, que si no van, Leilani es la número 1 en el puesto para suplir a esa atleta, pueden haber esa cantidad, entre 7 a 9 atletas. Excelente. Bueno, en primicia tenemos una proyección de parte de nuestro invitado sobre lo que puede ser la delegación de atletas que pueda tener más chances de clasificar para participar en los Juegos en París representando a Costa Rica. Es una proyección muy, muy importante. Y bueno, pues para poder hacer eso, pues hay que tener mucho conocimiento, como ha indicado antes nuestro invitado José Manuel Jiménez, y definitivamente ese conocimiento y esa experiencia se refleja en estos datos. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema, pero antes recordamos que estamos conversando sobre programa oficial de disciplinas deportivas, organización de los Juegos Olímpicos y cómo se prepara un deportista para competir en las justas olímpicas. Conversamos con José Manuel Jiménez Rodríguez, metodólogo deportivo, asistente técnico de la Selección Mayor Femenina de Fútbol de Guatemala. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y de Radio 870 UCR. Adelante, Marco, con el tema de cierre. Muchas gracias, profesor. José, estaba viendo sobre las fechas de clasificación. Según lo que yo tengo y la proyección mía, 27 de julio comenzaría surf, 7 de la mañana, el ronda 1, ronda 2 y ronda 3. Sería 27, 28 y 29, si no me equivoco. Sebastián Sancho, de clasificarse, sería el 27 de julio, cerca de las 11 a.m. Después tendríamos el 30, los cuartos y semifinales y finales de surf. De clasificarse, Kenetencio también estaría el 30. El 31 de julio, de clasificar, ¿verdad? Porque todavía estamos con la clasificación continental entre Diana Brenes y Sebastián Sancho, ¿verdad? En judo. Estaría Diana Brenes, de hecho, a las 11 de la mañana, y en la tarde estaría compitiendo de clasificar Kenetencio, porque sería un día de semifinal y el día siguiente finales. Daniela Rojas de clasificar sería el 4 de agosto, y Milagro Mena el mismo 4 de agosto a las 2 p.m. Después tendríamos Gerald Drummond el 6 de agosto a las 10 de la mañana, y el 7 de agosto de clasificar Andrea Vargas a las 10 de la mañana. Esas por lo menos, bueno, los que no tengo serían las clasificaciones por invitación, si no me equivoco, que son las de natación, ¿cierto, José? Natación, pero hay que ver en cuáles pruebas van a competir, ¿verdad? Sí, todavía no existe ese dato como tal. Ahora bien, puede que esté equivocado en algunas de las fechas, entonces siempre estar pendientes a la vía oficial, que sería el Comité Olímpico, para ver cuáles son las fechas específicas, ¿verdad? Pero dentro de las proyecciones y demás, yo creo que estaríamos así. Hay algo muy importante en las proyecciones. Yo a Marco se le había dicho hace 4 años. Algo que nos toca como metodólogos fue en su momento buscar la nacionalidad de Brisa Hennessy, que había nacido en Costa Rica, pero estaba compitiendo por Hawái. Entonces buscar el pasaporte de ella, que todo estuviera en regla, pedirle permiso al COI para que representara a Costa Rica, y pedirle permiso también a la Federación Internacional de Surf para que ella pudiera competir por Costa Rica, una vez que el surf fue incluido dentro del programa olímpico. Y ahí yo le dije a todos los del Comité Olímpico, si Brisa Hennessy no es medallista olímpica en Tokio, se los estoy adelantando, fuerte candidata a medalla olímpica en París. Ella acaba de competir en el circuito profesional en la ola donde va a ser Juegos Olímpicos y quedó segunda.
es número 1 del ranking ahorita, si no me equivoco. Bajó al número 2 después de este evento, porque la que ganó desplazó una plaza, pero Brisa llegó siendo la mejor rankeada del Tour profesional para la ola olímpica, surfeó muy bien, le ganó a campeonas, a la campeona olímpica, Carissa Moore, le ganó en esa ola y es fuerte candidata a disputar medalla olímpica. Sí. Ojalá se dé, ¿verdad? De hecho, la última medalla que yo casi que lloré fue la de Kenneth Tencio, ¿verdad? Estuvimos a nada y como vos decías ahorita, bueno, decisiones de jueceo y demás, pero bueno, ojalá se dé y lo logremos, ¿verdad? Con Brisa, llevamos mucho tiempo. ¿Hace cuánto fue lo de la SPOL? Fue Atlanta. ¿Qué año? Sí, hace bastante ya, ¿verdad? Entonces, ojalá se nos dé ahorita y sería una fiesta acá. Ahora, José, de hecho, tal vez como a cierre, y son cosas que hemos vivido nosotros en su momento en Guatemala, si no me equivoco, que cuando llegamos por allá, vimos el montón de equipo que tenía Guatemala, ¿verdad? Y estuvimos en una capacitación allá con consumo máximo de oxígeno, no me acuerdo cómo se llamaba el edificio, el lugar exactamente, donde estaba todo lo de biomecánica, en Honduras, perdón, en Honduras. No, fue en Guatemala. Fue en Guatemala, que es el Centro de Ciencias Aplicadas de Guatemala, que tiene, creo que son 5 o 6 pisos, y cada piso tiene una especialidad. Sí, de hecho sí. Y por ahí viene la pregunta. En el caso de Costa Rica se cuenta con una política nacional de actividad física y deporte y recreación apenas desde el 2020, ¿verdad? Mientras que otros países de la región, como lo estamos viendo ahorita y lo comentábamos, ¿verdad? Ya existe una prioridad bastante marcada desde hace años, como el caso de Guatemala en términos económicos, ¿verdad? ¿Es adecuada la política nacional del deporte 2020-2030 para promover mejoras en los procesos de preparación y competencia en el deporte de ciclo olímpico? ¿Cuál crees que sea el principal problema y cómo resolverlo desde lo que, bueno, en realidad ya hemos comentado bastante? Primero, no había un plan. Entonces, eso es algo importante que lo construyeran en el gobierno pasado. El tema es qué se ha hecho para que las personas que redactaron y construyeran ese documento, que es muy valioso, esté dando frutos. El plan habla de construir y llegar a tener una medalla olímpica antes del 2030. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué se ha hecho para que el gobierno y las instituciones estén trabajando de forma conjunta para trabajar a eso? La inversión de Brisa prácticamente ha sido inversión privada. Tiene una beca por la Comisión Permanente de Selecciones Nacionales. También tiene una beca o un apoyo de parte del Comité Olímpico. Y es una de nuestras atletas top que tenemos en el país, pero lastimosamente ciertos deportes o casi todos tienen que salir del país porque las condiciones no son las mejores o la competencia no es muy fuerte acá en el país y tienen que ir a buscar competencia fuera del país. Entonces, gracias a que ya ahorita, ya en este momento hay un plan que construyeron que es 2020-2030, pero ocupamos que realmente se ponga en ejecución lo que habla el plan, que las instituciones asuman su rol y de nuevo, lo que más hace falta es recurso económico. Con recurso económico se puede ir a más fogueos, se pueden contratar entrenadores, se puede contratar más un staff. Al final de cuentas, cada federación debería tener su propio equipo interdisciplinario. El Comité Olímpico y el ICODER los tienen, pero no dan abasto para atender a tantas personas, que es digamos, el deporte competitivo. Al final de cuentas, selección nacional es deporte competitivo, pero no todos son de rendimiento deportivo. Entonces, eso hay que diferenciarlo y hay que hacer que las personas también comprendan, porque muchas veces lo que dicen es, soy campeón centroamericano, merezco beca. Pero no necesariamente por ser campeón centroamericano usted merece beca. O
o un recurso que le permita dedicarse exclusivamente a eso cuando nuestros nuestros deportistas de alto rendimiento no se logran dedicar exclusivamente a eso. Al final de cuentas, lo decían al inicio, el deporte de alto rendimiento es totalmente selectivo y es discriminatorio. Y eso puede llegar a ser cruel, porque por más que usted entrene todos los días, doble sesión, puede que usted no llegue nunca a unos Juegos Olímpicos. Y eso es realmente cruel, pero así es el deporte de alto rendimiento y por eso también existe el deporte recreativo, donde usted puede ir a buscar vencerse contra usted mismo, pero muchas veces con el recurso económico que hay en el país, nosotros teníamos una tarea difícil y es tratar de dar recomendaciones al comité ejecutivo en el Comité Olímpico de hacia dónde apuntar o hacia dónde llevar ese recurso, poco recurso que teníamos. Y efectivamente creo que las recomendaciones iban bien porque los resultados se han dado. Como repito, los Juegos Olímpicos pasados se llegaron a clasificar 13 atletas, siendo el mayor de la historia. Este evento del ciclo olímpico se rompió récord de medallas en Centro y Caribe, en Panamericanos, y eso es histórico. Qué importante eso que mencionas, ¿verdad? Hay deporte que es de representación, o sea, pueden ser seleccionados nacionales, pero es representación y hay alto rendimiento como tal, ¿verdad, José? Qué importante esa diferenciación. José, no me queda, yo creo que ahorita más que agradecerle por el tiempo, yo sé que sacar este ratito de sus vacaciones, bueno, de su estadía acá en Costa Rica es bastante pedir, pero de verdad que muchas gracias por acompañarnos. Es un tema muy enriquecedor y es muy bonito el hablar sobre cómo se clasifica y adentrarnos más dentro de este mundo olímpico, ¿verdad? Entonces, de mi parte, muchísimas gracias, profesor. Sí, también agradecerle a José Manuel por pues, la excelente información que ha compartido con el público de la 870 UCR en el programa Vamos a Movernos. Muchísimas gracias, José Manuel, y te deseamos éxitos en esta etapa que estás teniendo de aporte a nivel internacional de toda tu capacidad profesional, en este caso en el contexto del deporte en Guatemala. Muchos éxitos por allá también. Con mucho gusto y gracias por la invitación. Me encanta el ciclo olímpico y más cuando trabajé con Marco muchos años, lo conozco desde la universidad y al profe Gerardo también desde el 2007 lo conozco y me ha apoyado mucho en mi formación y en la licenciatura ahí sufrimos, pero me apoyó enormemente. Pero salimos adelante, eso es lo importante. Bueno, y ya se nos fue el tiempo. Les agradecemos por haber sintonizado. Vamos a movernos acá en la 870 UCR. También le agradecemos a Sebastián Torres, quien ha estado en la coordinación de los controles de esta transmisión. Les esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana en un espacio más de Vamos a Movernos aquí en la 870 UCR. Feliz semana.